Mi nombre es Fab y te doy la bienvenida al canal del Laboratorio Cultural Árboles, un espacio donde encontrarás temas de historia, sociedad y cultura desde una perspectiva crítica y con narraciones 100% originales. Quédate conmigo, comenzamos. La migración ha estado presente en la familia Hominidea casi desde que aparecieron las primeras familias de este tipo de animal. Si bien los fósiles más antiguos hasta ahora encontrados de la tribu Hominini en su gran mayoría han sido hallados en África, podemos decir que el origen común de nuestra especie y de las otras extintas que conforman al género Homo tienen una ascendencia en común con dicho continente. De ahí que se diga que África es la cuna de la humanidad. Podemos decir, pero nunca asegurar, que el tipo de hominini conocido como Homo erectus comenzó un largo transitar de África hacia el mundo alrededor del Pleistoceno medio. Se le atribuye a esta especie la migración con dimensiones inimaginables para el Homo, puesto que esta es la especie más antigua hallada en otros lugares fuera de África, como Asia y Europa, aunque se prefiere usar el nombre para referirse al que habitó Asia únicamente. Al mismo Homo erectus que se quedó en África se le conocerá como Homo ergaster, la misma especie que dará paso en el árbol filogenético al Homo antecesor o bien ancestro común de los sapiens. Recordemos que la línea evolutiva que comienza con el chimpancé y termina con el ser humano erguido es una falsedad en cierta forma, ya que provenimos de diferentes líneas evolutivas a la de los chimpancés. Así también que dentro de nuestro género Homo no es que haya desaparecido uno y aparecido otro, sino más bien gradualmente se fueron suscitando cambios morfológicos que marcaban una evolución sumamente paulatina. En este sentido, hablamos de que existían diversas especies del género Homo coexistiendo en el mismo tiempo y en algunos casos conviviendo en un mismo lugar, lo que ocasionaría mezclas entre varias de estas especies. Explicando esto, el Homo erectus inauguró la migración en algún momento del Pleistoceno y unos cientos de años más tarde se le uniría a la encrucijada otra especie de ascendencia antecesor, el Homo heidelbergensis, que dominaría otras zonas como Europa. Aquí es importante decir que el Homo heidelbergensis fisonómicamente es sumamente parecido al Homo rudolfensis, por lo que algunas líneas investigativas apuntan a que son la misma especie, tal y como pasa con el Erectus asiático y el Ergaster africano. No obstante, otras la separan para dividir al sapiens del Neandertal, ya que el heidelbergensis ha sido relacionado más por sus migraciones a Europa, mientras que el rudolfensis se identifica por su permanencia en África. De esta misma línea investigativa, las teorías apuntan a que el heidelbergensis daría vida al Neandertal y al denisovano en Europa, mientras que el rudolfensis dará vida al Homo sapiens anatómicamente moderno en África y a su primo directo, el Homo de Indaltú, que presenta diferencias anatómicas casi imperceptibles. Es interesante notar que a lo largo de estos tres continentes existían una variedad de especies Homo coexistiendo y en algunos casos mezclándose entre ellos, pero salta a la vista cómo en todos se iban suscitando cambios fisionómicos que eran determinados por las zonas geográficas y sus diferentes climas. Es ahí, a inicios del Pleistoceno superior, cuando comienzan a aparecer algunas especies con el agregado de sapiens arcaicos, como los denisovanos y el neandertal en Europa y el de Idaltú en África, y más tardíamente el Homo floresiensis al sur de Asia, todos juntos con el categórico de sapiens o bien pensantes, aunque hay que decir que el neandertal oficialmente no es considerado sapiens, aunque en características simbólicas lo es, y también hay que decir que el Homo sapiens de Idaltú no es considerado propiamente arcaico por su alto parentesco con el sapiens moderno. Existen diferentes teorías, como ya lo habíamos mencionado, acerca del origen y relación entre cada uno de ellos. No obstante, en características, todos comparten un pensamiento simbólico similar y muy probablemente una especie de lenguaje que les permitía vivir en grupos numerosos, así como también todos poseen una biología similar a pesar de las diferencias fisonómicas. Siendo así, hace no más de 100.000 años aproximadamente, producto de la mezcla y extinción de las diferentes especies que habitaban a lo largo y ancho de Europa, África y Asia, la evolución paulatina de especies dio origen al Homo sapiens sapiens o bien al humano anatómicamente moderno. El Homo sapiens compartió la Tierra conjuntamente con el Homo neanderthalensis y el Homo floresiensis. Sin embargo, gracias a su anatomía y a sus características cerebrales,
pudieron conquistar no solo esos 3 continentes, sino también llegar a Australia hace no más de 65,000 años aproximadamente, y a América hace no más de 35,000 años, según la teoría hasta ahora aceptada. Agregado a esto, el periodo último máximo glacial o bien peniglacial fungió como factor determinante para que esto sucediera, ya que el hielo de los polos cubrió completamente los círculos polares ártico y antártico, y un poco más, lo que permitió que llegasen hasta estos otros 2 continentes alejados de África, Europa y Asia. Llegamos al poblamiento de América. Por muchos años se validaba únicamente la teoría conocida como monogenista, que planteaba que el ser humano había llegado por el estrecho de Bering, un pequeño puente de tierra formado por la sequía del mar ocasionado por el congelamiento de los círculos polares. Este paso conectaba Siberia con Alaska en los últimos respiros de la última glaciación. Sin embargo, más recientemente la duda está latente con otras teorías de que el poblamiento de un continente tan grande como lo es América no pudo haberse poblado por migraciones únicamente venidas de Siberia. Es ahí donde se plantean otras teorías acerca de este suceso. La otra teoría con fuerte discusión científica es la poligenista. Esta no rechaza la primera teoría, sin embargo, sostiene que existieron otras migraciones de diferentes puntos. Aquí te presento un resumen de las que aún se debaten con grandes investigaciones. La primera propone la llegada del ser humano de Asia por el estrecho de Bering, como ya lo habíamos mencionado, la cual contiene más pruebas por las similitudes culturales que hay entre grupos humanos siberianos con grupos humanos de Alaska, hecho sostenido con el parentesco mongoloide que aparece desde Indonesia, pasando por China y que llega hasta las comunidades nativoamericanas del norte de América, como los Inuit, popularmente conocidos como esquimales, e inclusive algunos nativos americanos del norte de Estados Unidos y centro de Canadá. Esta misma teoría indica que el poblamiento hacia el sur no pudo llevar más de 2000 años en darse. A esta primer teoría se le adjunta únicamente la versión del poblamiento terrestre, y más recientemente por los hallazgos realizados en las similitudes de la lengua y los fenotipos de otros lugares de más al sur del continente, se especula un poblamiento venido de las mismas regiones, pero por mar, misma que iba costeando el lado oeste del continente americano. Ahora bien, la teoría poligenista agrega otros 2 puntos de acceso. Estos pudieron haber sido por el Océano Pacífico. El primero parte de las islas malanesias, malayas y polinesias que probablemente pudieron haber llegado a tierras andinas del actual Perú. Y el segundo punto es producto del mismo fenómeno de glaciación que propone que grupos humanos hayan podido cruzar por el hielo desde Australia hasta el sur de Chile y Argentina. Estos 2 últimos puntos de acceso se sostienen con investigaciones que aún no han sido validados por la ciencia internacional a causa del desprestigio que tienen algunos métodos paleoantropológicos utilizados. Siendo así, es bueno seguir investigando esta propuesta, misma que ha ganado peso en Sudamérica. Por el momento, estudios más recientes indican que el poblamiento estuvo constante por las diversas migraciones entre 33,000 y 18,000 antes de nuestra era, por las condiciones climatológicas del norte del continente, ya que posterior a ello, el puente de Beringia, que tuvo alrededor de 100,000 kilómetros de longitud entre costa y costa, fue cubierto de agua por el deshielo paulatino que comenzó a partir del 22,000 antes de nuestra era aproximadamente. Para casi terminar, hay que decir que las teorías científicas son válidas hasta demostrar lo contrario, y que las teorías sacadas hasta estos momentos están fundadas en una alta diversidad de ciencias de estudio, como la lingüística, la genética molecular y la paleoantropología. Por tanto, que no te sorprenda encontrar diversos estudios que se contraponen entre sí, y que muy probablemente en los próximos años, con los avances tecnológicos y la implementación a mayor escala de los que ya se tienen como el análisis genómico y las pruebas de radiocarbono que se han venido implementando, todos esperamos grandes hallazgos, que nos ayudarán a encontrar una explicación no tan polémica acerca de cómo el continente americano pudo haberse poblado, así como también muy probablemente tengamos un árbol filogenético más claro que el que ahora tenemos de nuestra especie. Algo bueno que tiene la ciencia son los métodos que se emplean para acercarse a una verdad, donde la comprobación toma el papel crucial para desmentir o invalidar creencias sin sustento y ocurrencias tendenciosas a la manipulación. Finalmente, recuerda ser curioso. Estos videos solo son una pequeña introducción de un sinfín de investigaciones amplias y profundas
sobre cada uno de los temas hasta ahora presentados. Depende de ti seguir indagando. Hasta pronto.